Entiendo que no puedo. Rogelio, buenas noches. Ulises, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches Te, a todo el auditorio. una pregunta primero nada más. ¿Te gusta Rodrigo González? Sí, sí me gusta. Sí, sí, Ok. sí. Es todo un ícono del rock nacional. Sí, porque ahora el nombre de tu sección como matemático de cabecera nuestro, pues parece canción de rock urbano. El hombre que rechazó $1 millón. Sí, exactamente. Mira, Cuéntanos. voy a hablar de un matemático que precisamente es un personaje muy, muy especial, como digno de canción de Rodrigo, exactamente. Miren, ¿de dónde sale este $1 millón? Bueno, si recuerdan ustedes, en nuestro episodio anterior había hablado del teorema de Fermat, que después de más de 300 años de ser una conjetura se volvió teorema al ser demostrado en los finales del siglo XX. Entonces, un instituto llamado Instituto Clay en el año 2000 decide ofrecer $1 millón a el matemático que resolviera uno de 7 grandes problemas históricos, que son conjeturas que habían permanecido como conjeturas durante mucho tiempo. Son 7 problemas muy famosos, y al que resolviera uno de esos problemas, bueno, todavía está vigente, se le da $1 millón. Uno de esos problemas es la conjetura de Poincaré, que ya ahora ya es un teorema. Voy a explicar en qué consiste. Bueno, en la pantalla ahorita estamos viendo la fotografía de Henri Poincaré, un matemático del siglo XIX importantísimo. Es considerado fundador de la topología moderna. La topología es una rama de las matemáticas que, digamos que en pocas palabras podríamos decir que es una geometría elástica. Es decir, es una geometría donde no importa tanto la medida exacta, sino las deformaciones de una forma a otra. Por ejemplo, una esfera podría considerarse igual que un balón de fútbol americano, porque a través de una deformación, si pensáramos que la esfera es elástica, podemos ir de una a otra, ¿de acuerdo? Entonces, justamente hablando de esferas, voy a explicarles en qué consistía la conjetura de Poincaré, que ahora ya es el teorema de Poincaré. Eh, Podemos ver la segunda imagen. En la segunda imagen, después de ver la fotografía de Henri Poincaré, en la segunda imagen vemos una sucesión de esferas. Entonces, piensen ustedes en una esfera como una superficie. Una superficie se puede decir que es un objeto de 2 dimensiones que vive en un espacio tridimensional, como una pelota. Entonces, no se imaginen la pelota rellena. El relleno no nos interesa para tal caso, sino nada más lo que está en la pura superficie. Entonces, la esfera tiene la siguiente propiedad que se puede visualizar en la segunda de nuestras imágenes. Si ustedes ponen un lazo, digamos, sobre la superficie de la esfera de un material, podemos pensar elástico, o de un hilo que tiene un nudo corredizo, cuando ustedes ese lazo lo van haciendo cada vez más chiquito, pensando que el nudo se va corriendo, ese lazo es posible que se vaya poco a poco haciendo cada vez más chiquito hasta que se convierte en un punto. Eso es lo que ilustra la segunda de nuestras imágenes. Entonces la esfera tiene esa propiedad. En donde ustedes pongan el lazo puede suceder eso. Otras superficies que no son la esfera no tienen esa propiedad. Por ejemplo, ¿cuál superficie? Por ejemplo, la superficie de una dona. Imagínense una dona, que también en matemáticas es llamada torus o toro. Ya después hablaremos en otra ocasión tal vez de las propiedades del toro o de la dona. Si en una dona ponen un lazo que, digamos, sea como una especie de cinturón que amarren, digamos que metan el hilito por el hoyo de la dona y lo amarren, e intenten que ese lazo se convierta elásticamente en un punto, no van a poder. ¿Están de acuerdo? Es decir, la esfera tiene esa particularidad que no tienen otras superficies. En el siglo XIX se demostró matemáticamente que, en efecto, la esfera es la única de esas superficies que tiene esa particularidad. Bueno, entonces, ¿qué pasa? A nivel dentro de un espacio tridimensional se puede también explicar en otras dimensiones.
La conjetura de Poincaré lo que dice es, imaginen ahora una esfera de 3 dimensiones dentro de un espacio de 4 dimensiones, es decir, nos vamos una dimensión más arriba. La conjetura lo que dice es que ese objeto, que ya no es llamado superficie, Poincaré le llama variedad, de hecho 3 variedad, porque es de 3 dimensiones. Ese objeto es el único que tiene la propiedad de lazo corredizo, vamos a llamarle así. Esa era la conjetura. Es decir, no había otra superficie más que esa esfera de 3 dimensiones. Después esa conjetura se generalizó a mayores dimensiones, es decir, no solo a n igual a 3, sino n igual a 4, a 5, a 6, etc. Bueno, resulta que a lo largo de todo el siglo XX les costó a los matemáticos, a los topólogos, mucho trabajo demostrar la conjetura de Poincaré para mayores dimensiones, pero al final de cuentas, en los años 80 sí se pudo demostrar para todas las dimensiones, excepto para n igual a 3, que era la dimensión original que había conjeturado Poincaré. Entonces, era la más difícil, la dimensión n igual a 3. Y sucedió que en el año 2000-2003 viene este matemático genial que se llama Grigori Perelman, y que podemos ver la fotografía de Perelman, que por cierto es una fotografía donde está sonriente, de las poquísimas fotografías donde aparece sonriente. Y Grigori Perelman va a través de internet publicando sus resultados donde demuestra la conjetura de Poincaré. Pero entonces esa demostración, digamos, no es así toda detallada. Hay unos matemáticos chinos que la detallan y que incluso se adjudican la demostración, digamos que hay ahí un problema de autoría, hasta que finalmente la comunidad matemática le da el crédito a Perelman, y es más, en el año 2006 le decide que Perelman es el ganador de la medalla Fields, que es, digamos, como el premio Nobel de las matemáticas en el año 2006. Pero Perelman la rechaza sorprendentemente, el único matemático que rechaza el máximo premio de las matemáticas. Y después, en el año 2010, el Instituto Clay decide, por supuesto, si ya demostró el problema del milenio, uno de los 7 problemas del milenio, es merecedor del premio de $1 millón, y Perelman lo rechaza también, el premio del $1 millón. ¿Por qué lo rechaza? ¿Porque es muy rico, es millonario, etcétera? No, es pobre, vive con su madre, vive de la pensión de su madre, etcétera. ¿Cuál es la razón por la que rechaza estos premios tan altos en la comunidad matemática? Por razones ideológicas. Él dice que en las matemáticas no se necesitan premios monetarios. El solo demostrar un teorema de la altura de la conjetura de Poincaré, ya eso es un solo premio. Además, el mundo matemático está lleno de falta de ética, digamos, posiblemente se refería a esta cuestión de la autoría, y que él no está dispuesto ni a hacer esas faltas de ética, ni a hacer una especie de mascota que acepte lo que está sucediendo a su alrededor. Por tal o cual razón, él ya desde entonces no hace matemáticas, se supone, no se sabe nada de él. Está en San Petersburgo, que es su ciudad natal, y después de que lo trataron de convencer, no acepta ni la medalla Fields ni el premio del $1 millón. Esa es la historia de Grigori Perelman, que seguramente va a pasar a la historia de las matemáticas. Por lo que nos está diciendo, es introvertido, es muy alejado de toda esta cuestión de las cámaras, pero además tengo entendido no solo de que además de que es una persona muy importante y muy brillante en la cuestión de las matemáticas, pues es como que la persona, el matemático que con el currículo muy peculiar de rechazar todos los premios importantes, ¿no? No solamente eso, creo que del 96 también por parte del Congreso Europeo de Matemáticas, luego la medalla Fields, que da también la Unión Matemática Internacional, y en 2010, como tú lo dices, tampoco hizo esto del $1 millón del Instituto Clay. Realmente es una persona que incluso sus trabajos no los publica en las revistas científicas como todos los matemáticos o revistas especializadas, sino que los sube a blogs o a lugares en donde el acceso de esa información lo pueda tener mucha gente.
Así es un matemático, podríamos decir, sui generis, no se comporta igual que el resto de la comunidad, que por supuesto todos los matemáticos que han recibido la medalla de Fields, que son más de 50, pues van la gran mayoría deseosos de recibir ese premio, pero Perelman no, Perelman es muy especial en ese sentido. Hablabas de las 7. Una cosa más antes Ulises. Hablabas tú de que era de los 7 problemas del milenio. Él resuelve uno. Los otros 6 aún no están resueltos. Los 6 aún no están resueltos, aún están esperando ahí $6 millones. Ah, muy bien. Bueno, pues para quien nos esté escuchando y quiera, ahí está. Ok. Rogelio, a ver cuándo nos hablas de las geodésicas y todas esas cosas, ¿no? Claro que sí, como ven, ahora hablé un poco más hacia la geometría, hacia la topología, a Ujú. diferencia de álgebra, y por supuesto en otras ocasiones vamos a hablar más sobre esto. Perfecto. Muchas gracias, Rogelio, por tu participación. Como siempre, nos vemos la próxima semana. Gracias a ustedes, hasta la próxima. Y nuestro productor Carlos Garza, como siempre, tan amable, tan prolífico con la música, nos va a enviar a este homenaje que le estamos haciendo hoy a Rodrigo González. De hecho, el inicio de Sincronía tiene fue una parte de una canción de rock urbano de un humor bastante negro llamada El Ete. Y ahora vamos con la canción ¿Por qué?